Bueno, ya estamos transmitiendo nuestra clase del día de hoy. Esta clase que titulamos Las buenas nuevas del reino de Elohim, porque es precisamente eso lo que queremos compartir, la buena noticia. Y le pusimos 2 puntos, el camino de regreso, porque sabemos que la buena noticia se basa en instruir a las personas cómo pueden regresar al punto en el que Israel se perdió, cómo pueden regresar a casa, a los mandamientos, a entender las escrituras desde su fuente. Y pues siendo ellas unas ovejas perdidas, ¿cómo pueden regresar? Entonces es el camino de regreso. ¿De regreso a dónde? Pues a Israel. Y básicamente en estas clases que hemos tenido, hemos recordado pues los temas, parte de los temas fundamentales que debemos de compartirle a una persona cuando queremos compartirle pues las buenas nuevas del reino de Elohim. Y entre estos temas se encuentran primeramente el establecer que la autoridad en las Sagradas Escrituras la tiene Israel, porque así el Eterno pues lo ha dispuesto. Hablamos en las primeras clases que el Eterno eligió a Israel para entregarle las Sagradas Escrituras en custodia, con todo lo que esto implica. Y entonces cuando entendimos que era Israel el punto de partida, comenzamos a ver la historia de Israel y cómo el Eterno, a partir de Abraham y de la promesa que le hizo, pues la transfirió esta promesa y este pacto a sus descendientes, pasando por Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, después el ministerio de Moshe, de Aarón, de Josué, más tarde cuando vienen los reyes. Y hemos dicho que esto nos lleva hasta Yeshua y que la venida de Yeshua es parte del cumplimiento de ese pacto hecho a Abraham y confirmado a sus descendientes. Entonces, establecimos que Israel era el punto de partida, recordamos la historia de Israel hasta llegar a Yeshua. Y bueno, en las clases anteriores solamente fue como un anexo para entender mejor los pactos o la naturaleza de los pactos que el Eterno estaba haciendo con estos hombres de los que hemos hablado. Pero el punto en el que vamos a continuar es, pues ya llegamos a Yeshua, ya entendimos que en él se cumplen todos los pactos y se renueva ese pacto que el Eterno había hecho. Y entonces ahora lo más importante es compartirle a las personas acerca de Yeshua. Pero no solamente de su muerte y su resurrección como normalmente se hace, sino presentarlo de una forma más completa, que las personas puedan entender quién es el Mesías, quién es el Redentor, que puedan entender desde lo más básico hasta su propósito de una mejor forma. Entonces, en las siguientes clases vamos a retomar pues unas lecciones que estuvimos viendo años atrás que se llaman Restaurando la Identidad del Redentor. Entonces, les digo, ya llegamos a Yeshua y vamos a recordar algunos aspectos muy importantes y cómo podemos compartirle a otras personas de la forma más sencilla posible estos temas. Entonces, si se trata de hablar o de conocer a una persona, ¿cuáles son las cosas básicas que dirían ustedes debemos de saber acerca de esa persona? Si ustedes quisieran saber acerca de alguien, ¿qué le preguntan? ¿Cómo se llama? Ok, su nombre, ¿qué más? ¿Dónde vive? Ok, edad, dónde vive, ¿qué más? ¿A qué se dedica? De dónde es, dónde nació, su trabajo. Muy bien. Entonces, esas son las preguntas básicas que le hacemos a una persona. Lamentablemente en el cristianismo o en la mayoría de las religiones no conocemos perfectamente ni siquiera esos puntos básicos, esos que dices que sabes de cualquier persona,
pues ni siquiera son estudiadas esas cosas acerca de nuestro Mesías. Por eso vamos a empezar por ahí, cosas que, como les digo, aquí ustedes lo que vamos a hablar ya se lo saben, simplemente es que lo recuerden, que lo practiquen y que lo tengan fresco cuando tengan que explicarle a una persona estos temas. Entonces lo vamos a dividir en 4 clases. La primera clase que vamos a tener hoy va a ser acerca de la nacionalidad de Yeshua. La segunda clase va a ser acerca del nombre. La tercera frase acerca de la fecha de nacimiento. Y la cuarta clase, que nos puede tomar un poco más, acerca de el propósito de Yeshua y su mensaje. Entonces empezamos hoy con la nacionalidad de Yeshua. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a presentar? Bueno, de la forma más sencilla es yendo a las Sagradas Escrituras y a lo que nos dice en las Escrituras ahí. Entonces, los evangelios, conocidos como evangelios, nos dicen que la nacionalidad de Yeshua fue... Judea de Belén. A ver, aquí dicen judía, hebrea... Nacionalidad. ¿Ustedes qué nacionalidad tienen? Mexicano. Mexicano, porque México es el país. Entonces, ¿Ok? Entonces, israelita. ok. Israelita, dice la hermana, hebreo, judío. Muy bien. Entonces, ¿cómo se determina la nacionalidad de una persona? De acuerdo al lugar en donde nace. ¿Y dónde nació Yeshua? De acuerdo a las Sagradas Escrituras. En Belén de Judea, ¿ok? Belén era la ciudad y pues Judea era la región, y a quienes nacían ahí se les conocía como judíos, ¿ok? Pero también lo que determinaba, pues cómo te denominaban, era también la tribu a la que pertenecías. Entonces Yeshua perteneció ¿a qué tribu? A la tribu de Judá. Todos estos son datos que ustedes ya conocen, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? ¿Ahí atrás? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a presentar a Yeshua diciendo que él fue judío y por el lugar en donde nació, pero también porque por la tribu a la que pertenecía. ¿Y cómo se determinaba la tribu a la que pertenecía? Tenemos que ir más atrás, con sus padres. ¿Ok? Entonces ahí en las Escrituras, en los Evangelios, encontramos las genealogías acerca de Yeshua y nos dicen que su padre, cuyo nombre fue, ¿cómo se llamaba? Joseph, fue un descendiente de la tribu de Judá, un descendiente de David. Bueno, a ver, vamos ahí a las Escrituras, nada más, por ejemplo, tenemos la genealogía de Mateo, por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 1. Y bueno, esta genealogía empieza desde Abraham. Que ya lo hemos mencionado, entonces empieza de Abraham, Isaac, Jacob, se mencionan los patriarcas, la historia que ya estudiamos. Más adelante se menciona al rey David, Salomón, Roboam, que también ya los vimos, esto en el tiempo del reinado. Luego se siguen mencionando los descendientes después del exilio, hasta llegar a Joseph. En el verso 16, Mateo 1:16, nos habla de Joseph. Entonces, Joseph fue un descendiente de David, fue un descendiente de Abraham. Seguía ahí la línea genealógica de la que hablamos cuando hablamos de la historia de Israel y de los pactos, y que este pacto se iba confirmando con los descendientes. Entonces Yeshua viene de la tribu de Judá como descendiente de David,
Y ahí dice que Joseph engendró, procreó a Yeshua o Yahoshua. Entonces, un judío, hijo de padres judíos, que nació en la ciudad de Belén, en la región de Judea. Y bueno, por eso decimos que su nacionalidad era un judío. Ahora bien, la mayoría de las personas, si les preguntamos, pues van a saber estos datos, pero hoy también vamos a mencionar algunas implicaciones acerca de la nacionalidad de Yeshua, porque el lugar en donde tú naces también determina qué cosas de tu vida. Tus costumbres, tus tradiciones, tu idioma, la forma en la que vas a hablar, como dice Perla, la forma en la que te expresas, tu cultura, es lo que te da tu cultura, ¿verdad? Entonces, pues aunque la mayoría acepta que Yeshua fue un judío, no todos estudian o piensan o meditan en las implicaciones que esto tenía. Simplemente dicen en las otras denominaciones, Jesús fue judío, pero ¿qué implicaciones tuvo esto? Entonces, desde que Yeshua nace, las escrituras nos dicen que los padres de Yeshua cumplieron con todas las tradiciones que eran propias del lugar en donde nació. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Lucas, en el Evangelio de Lucas, la Besorá de Lucas, en el capítulo número 2. Lucas 2, que nos habla acerca del nacimiento de Yeshua. Y por ahí en los versos, hermana Rosy, ¿nos puede leer los versos del 21 al 24? Por favor. Y cuando fueron cumplidos 8 días para circuncidarlo, entonces su nombre fue llamado Yeshua, el cual le puso el ángel antes de quedar encinta. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo subieron a Jerusalén para presentarlo al Eterno, como está escrito en la ley del Eterno. Todo varón que abre matriz será llamado santo al Eterno. Y para llevar un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Eterno, un par de tórtolas o 2 palominos. Muy bien. Entonces ahí se está hablando de Yeshua, un bebé. ¿De cuántos días? 8. Ok, ¿y qué estaba o qué se acostumbraba o cuál era la tradición de acuerdo pues al mandamiento que se tenía que hacer al cabo de 8 días? La circuncisión. Muy bien, que era todo pues un ritual donde el niño se tenía que presentar y consagrar en el templo. ¿Y dónde está escrito esa instrucción? ¿En la Torá dicen? Sí, en la Torá. Sí. ¿Mande? En la Torá. De hecho, es en una parashá que acabamos de ver hace no mucho, en Levítico, en la parashá Tazria. ¿Recuerdan? Levítico 12, del 1 al 8, nos habla de cuáles eran las instrucciones para una mujer que daba luz, y luego se acuerdan que la mujer quedaba impura hasta el 8º día en que se circuncidaba al niño y que se tenía que presentar también una ofrenda. Todo eso se menciona en la Torá, en Levítico 12. Entonces vemos que Yeshua, un judío de padres judíos, está cumpliendo con todos los requisitos que la ley demandaba, propios del lugar en donde él nació. Entonces, esto es algo que tenemos que enfatizarle a las personas cuando estamos hablándoles acerca de Yeshua, que Yeshua iba a cumplir con todos los requisitos de la ley,
con todas las tradiciones incluso y costumbres que pues no contradijeran lo que decía la Torah, porque bueno, sabemos que ya más adelante Yeshua sí cuestionó ciertas costumbres o tradiciones que más bien eran un tropiezo, pero aquí Yeshua, siendo un bebé, sus padres están cumpliendo desde el 8º día con lo que la ley demandaba que se tenía que hacer. Entonces, desde aquí comienzan las implicaciones de que Yeshua naciera como un judío. Además, Yeshua no solamente era un hijo más, sino que ¿qué número de hijo era de sus padres? El primero, fue un primogénito. Y también había, además de la ley de la circuncisión, había otra ley que encontramos en Éxodo 13. Éxodo 13, versos 1 y 2. Que era una ley para los primogénitos, una ordenanza para los primogénitos, y se nos decía que todo primogénito tenía que ser consagrado. Sí, Éxodo 13, versos 1 y 2 nos dicen que todo primogénito tenía que ser consagrado, tanto los hijos como inclusive los animalitos y los primeros frutos, las primicias de las cosechas tenían que ser consagrados. Entonces también los padres de Yeshua cumplieron con esta ordenanza. Tanto la circuncisión como la consagración de su hijo primogénito. Ahora bien, además los primogénitos tenían ciertos derechos y ciertas obligaciones. ¿Recuerdan ustedes lo que hemos estudiado y lo que hemos aprendido? ¿Qué derechos o obligaciones tenían los primogénitos? Una mayor parte de la herencia. Ok, muy bien, una mayor parte de la herencia. ¿Qué más? Tenían también un derecho respecto a lo que se refiere al estudio de las Sagradas Escrituras. Ellos eran... ¿Qué se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Sí, tenían mayor parte de la herencia, pero ¿qué más? ¿Qué otro derecho tenían? ¿Saben? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿No? Ajá, sí, tenían ese privilegio de dedicarse a la Torá. Eran ahora sí que como el líder, vamos a decirlo, espiritual, ajá, de sus hermanos, podríamos decirlo así. Ellos tenían el derecho o el privilegio o la responsabilidad, si lo quieren ver así, de asistir a un lugar, vamos a decir un lugar de estudio, una sinagoga en donde los preparaban como primogénitos para pues para poder ser, cuando fueran mayores y cumplieran todo el proceso, ser llamados rabinos, maestros de las Sagradas Escrituras. Entonces Yeshua, como primogénito y como pues siguiendo las tradiciones, costumbres propias de su época, iba a ser criado de esta forma. Entonces Yeshua iba a ser criado como un niño de la época, no fue criado de una forma distinta o diferente, sino que él iba a seguir y apegarse a todo el proceso propio de un niño primogénito de esa época. Entonces, otra cosa que podemos compartir, que debemos mencionar, porque bueno, luego se cree que Yeshua estuvo totalmente en contra de ciertas cosas, o que vino a hacer cosas totalmente distintas, a cambiar todo lo que ya existía, pero no, desde que es un bebé está cumpliendo con todos los requisitos que la ley señalaba. Y además, cuando un hijo primogénito pues se iba a convertir en rabino, era un proceso desde niños. Si ustedes investigan, van a encontrar
que un niño que lo iban a preparar para ser un rabino debía asistir a la escuela de estudio o a la sinagoga hasta los 12 años. ¿Ok? Hasta los 12 años. Ahora bien, sabemos que Yeshua fue llamado rabino, y si fue así es porque realmente él había cumplido con todo el proceso. Hay versos que nos confirman que él fue llamado así, por ejemplo, Juan 1:38. Juan 1:38. A ver, ¿quién lo encontró? ¿Keila, no lo lees? Jesús, al voltearse y ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde vives? Ok, entonces ahí está, lo llamaban rabí, era un maestro. También el verso 49, más adelante, ahí en el mismo capítulo. ¿Perla? Natanael le respondió, Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Ok, ahí le dice rabí. También más adelante, Juan 4:31. A ver, Keila, ¿no lo lees? Ahí veo que lo tienen cerquita. Mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Bien, ahí está, lo llamaban rabí. También Juan 6:25, más adelante, en otra ocasión. A ver, Perla, ¿nos ayudas? Dice, cuando lo hallaron al otro lado del mar, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Bien. Y Juan 20:16. Keila. Yeshua le dijo, Miriam. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuni, que quiere decir maestro. Ok, ahí está. Entonces lo reconocían como un maestro, pero era porque para que él pudiera, como vemos en otro pasaje cuando él lee el rollo de las escrituras en la sinagoga, era porque él había cumplido con todo el proceso que era necesario para convertirse en un rabino. Entonces, imagínense, si incluso algunos le cuestionaron en algún momento porque no cumplió con ciertos rituales, como por ejemplo lo del lavado de manos, ¿cómo creen que él no iba a tener que cumplir, por ejemplo, con este proceso, que era algo pues mucho más importante? Lógicamente lo tuvo que hacer para que pudieran reconocerlo como un rabino. Entonces, les digo, este proceso comenzaba con la consagración como un primogénito, después tenían que asistir a estudiar hasta los 12 años. Y no se nos habla mucho acerca de la infancia de Yeshua, pero sí hay un evento relacionado a esto que estamos comentando, donde se menciona que Yeshua tenía la edad de 12 años. ¿Qué evento es? Ok, cuando lo encontraron sus padres en el templo, ahí mismo en el capítulo que estábamos, en Lucas capítulo número 2, donde veíamos que nos hablaba acerca del nacimiento. Más adelante en los versos como del 41, dice que cuando Yeshua tenía 12 años, subieron a celebrar la fiesta de Pesaj. Entonces ahí también es un dato importante para mostrarle, así tal cual como lo estamos viendo aquí, con la Biblia en mano, con la versión que tenga la persona a la que le estamos compartiendo, que Yeshua cumplía, y sus padres, pues con todas las leyes, como era y costumbres, como dice ahí, acostumbraban a ir a Jerusalén y allá celebraban y cumplían el mandamiento de la celebración de Pesaj.
Y ahí a sus 12 años nos dice que pues encuentran más tarde los padres de Yeshua con otros maestros de las escrituras, haciéndoles preguntas y escuchándolos, y que todos los que oían lo que Yeshua preguntaba pues se maravillaban del conocimiento, el entendimiento que Yeshua tenía y las respuestas que daba. Entonces también se cree que esto podía ser parte de una tradición antigua que es el bar mitzvah. Ustedes saben que los niños más o menos a la edad de 12, bueno, las niñas a los 12 ahorita y los niños a los 13 tienen que llevar a cabo su bar mitzvah, que ahorita lo hacen más bien como una fiesta, pero en la costumbre antigua, pues un niño se convertía ya en responsable, en un hijo de los mandamientos, y era sometido como que a un ¿cómo se le llama? Examen, donde se les hacen preguntas, y pues los maestros les hacen preguntas de las escrituras y ellos tienen que responder. Es como un examen oral, vamos a decirlo así, y creen que esto puede estar relacionado con esa costumbre. Entonces, sí nos llama la atención que no se hable mucho de la infancia de Yeshua, porque no se nos dice más, pero que sí se hable de este evento y de esa edad de 12 años, que tenía pues mucha importancia en aquellos días, de acuerdo a las costumbres. Entonces, cumple con su circuncisión, cumple con su consagración como primogénito, con su estudio, inclusive tal vez con su bar mitzvah. No lo dice así claramente, pero sí sabíamos que para convertirse en un rabino, como ya lo comprobamos ahorita y como fue reconocido, tenía que haber pasado por todos estos años de estudio. Se dice que después de los 12 años el niño regresaba a casa a aprender el oficio del padre. Entonces, pues ya ahí algunos dicen que Yosef era un carpintero, otras versiones nos dicen más bien que era como un artesano. Y bueno, Yeshua tenía que aprender ese oficio. Y no era hasta los 30 años, de acuerdo a lo que marcaba la tradición, que un rabino podía comenzar con su ministerio. Y para eso tenía que buscar a sus discípulos. Entonces, este era el proceso normal. No crean ustedes que yo les estoy relatando lo que dice la escritura. La cosa es que pues el proceso normal que existía históricamente, pues Yeshua está cumpliendo con todos esos pasos. Lo vino a hacer de la misma forma, apegado a las costumbres de la época. Entonces, como todo un judío respetuoso de estas cosas, el Eterno así estableció que Yeshua iba a cumplir con todos estos pasos. Y entonces sí vemos que Yeshua ya empieza a llamar a sus discípulos. Lo vimos esta semana, del estudio de media semana, que llamó a sus discípulos, y pues él, 12 discípulos que iban a ser pues ahora sí que parte de su escuela de enseñanza. Todos los primogénitos que se convertían en rabinos, que cumplían con todos los pasos, tenían que buscar a quienes les iban a enseñar. Entonces, esto también se apega a lo que vemos en las escrituras. Entonces ya ahí vemos cómo cumplió con las tradiciones, con las costumbres. También dijimos que la nacionalidad determina, ¿qué otra cosa? El idioma. Entonces sabemos que Yeshua hablaba, ¿qué idioma? Hebreo, que era el idioma que es de su nacionalidad. Ya hablamos acerca de sus padres. Otra cosa que también determina tu nacionalidad o el lugar donde naces es tu vestimenta, ¿verdad? Si hubiéramos nacido nosotros por allá en un país de Medio Oriente, no sé, pues a lo mejor vestiríamos muy distinto a como estamos ahorita. O si hubiéramos nacido por allá en los países más fríos, por allá, por el Polo Norte, pues nos vestiríamos de otra forma, porque todo lo determina la región en donde estamos, el clima, las tradiciones, etc. Entonces, las escrituras nos dicen que Yeshua vestía
de acuerdo a la época. Y recuerdan ustedes el pasaje que nos habla de una mujer que en una ocasión pues tenía una enfermedad que era flujo de sangre, y lo que ella hace es tocar. ¿Qué tocó, hermanos? El borde del manto, acá como en una traducción al español, pero realmente sabemos que eran, los flecos que salían del manto de oración, o lo que se conoce como talit. Esto se encuentra en Lucas 8:44, donde toca los flecos de ese manto. Entonces Yeshua cumplió con las tradiciones, se vestía como un judío, hablaba como un judío, porque esa era su nacionalidad. Entonces, empezando desde que era un bebé hasta que era un niño, hasta que fue un adulto, vemos cómo fue criado de acuerdo a cómo eran criados otros niños de la época, en una familia judía normal. Inclusive vemos que pues no era una familia tampoco de dinero, de acuerdo a la ofrenda que ellos presentaron cuando Yeshua es consagrado, era lo que la ley señalaba para personas ahora sí que pues, vamos a decir sí, de bajos recursos. Lo que ellos presentaron, entonces era una familia judía normal, donde su padre pues tenía un oficio, mismo que Yeshua tuvo que aprender, y que luego dicen que, bueno, en el cristianismo dice que Jesús le ayudaba en la carpintería. Bueno, eso ya está como que medio distorsionado, pero sí era necesario que tenía que aprender el oficio, y que en todo fue criado como un niño de la época. ¿Qué otras cosas se nos pudieran estar pasando o alguna otra implicación respecto a lo que tiene que ver con la nacionalidad? Nada más un comentario. Sí. Que, bueno, yo no lo había comprendido así, ¿verdad? Pero hablando de cuando el niño se pierde en el templo, el 49 dice, bueno, hablando de que tiene que seguir a partir de los 12 años el oficio de su padre, ¿verdad? Dice, él le dijo, ¿por qué me buscan? ¿No saben que debo ocuparme las cosas de mi ama? Y dice más adelante, de modo que ellos se fueron, pero su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. O sea, ahorita estoy comprendiendo por qué lo buscaban. Yo ya cumplí 12 años, yo ya me estoy ocupando de las cosas de mi padre, ¿verdad? Como que si no conoces ese contexto o esa parte de la cultura, o sea, no la comprendes. Igual a mí me está cayendo el 20, ¿verdad? Ese comentario. Sí. Entonces, Como que dices, no tiene que ver tanto como la respuesta que dio, pero ya como dice usted, ya cuando le entiendes, pues sí, él se estaba ocupando de las cosas de su padre. lo encontraron entre los rabinos, ya él platicando en el templo y todo eso, porque ya tenía los 12, ¿verdad? Ya se estaba ocupando de las cosas de su padre. Muy bien, hermana, gracias por la observación. ¿Algo más, hermanos, que se nos esté escapando? Bueno, los nombres los vamos a ver en una clase aparte la próxima semana, que también está relacionado con el idioma, que obviamente también el lugar donde naces, pues determina a veces tu nombre. Bueno, aquí ya en nuestra cultura no tanto, por eso hay que pensar en la cultura de aquel tiempo. Aquí sabemos que hay niños que nacen aquí y les ponen nombres extranjeros o de otro tipo, que no era una costumbre en aquellos días, pero eso lo vamos a ver entonces la próxima semana. Sí. Bueno, ¿algo más respecto a la nacionalidad? Así es, muy básico, es por encimita, porque acuérdense, ustedes esto se lo van a compartir así como que no tan extenso a una persona, pero yo creo que todo lo que hablamos aquí ustedes se lo pueden platicar así de una manera muy simple, ni nos alejamos tanto, nada más estuvimos aquí con el puro capítulo número 2, aquí lo podemos leer y explicarlo. Simplemente que, como decimos, a veces en otras religiones o nosotros antes en el cristianismo decíamos, sí, pues nació en Belén y hasta ahí, ¿no? No profundizábamos tanto en todo lo que él tuvo que cumplir y en que todo lo que él hacía estaba pegado a las costumbres y tradiciones propias de la época y del lugar en donde nació. Son todas estas implicaciones que estamos mencionando.
¿Algo más que se nos está escapando respecto a la nacionalidad? Pues las costumbres también tienen que ver con la nacionalidad. Aunque lo que más nos atañe tal vez pudiera ser costumbres en su, por ejemplo, lavado de manos, lavado de pies, cuando los niños para qué, porque como se menciona en la Torá, pues en algún momento los tenemos que explicar, porque también era costumbre de ellos. Muy bien. Entonces sí, pues ya ahí se mencionó una fiesta, la fiesta del Pesach. Sabemos que en los evangelios se mencionan otras fiestas también. Bueno, desde Yeshua, que también lo vamos a ver un poquito más cuando hablemos de su fecha de nacimiento, pero se habla que estaba ocurriendo la fiesta de Sukkot y luego la fiesta de Pesach se menciona aquí y también después se menciona, por ejemplo, la fiesta de Hanukkah. Y Yeshua participaba de estas cosas como todo un judío. Y todo esto que estamos mencionando es pues para que la persona pueda ir conociendo así como de una forma muy simple estos datos tan importantes y vea que si Yeshua cumplió con todos estos mandamientos e incluso con otras tradiciones, vaya como que entendiendo en su mente que no va a haber una separación, porque luego dicen que Yeshua cambió y que Yeshua quitó y que Yeshua puso y que no cumplía con el Shabbat y que no cumplía con todo esto. Por supuesto que no. Vemos que él era un judío que asistía a la sinagoga y se lo pueden demostrar aquí con los versículos de los evangelios, que asistía, que incluso pues cuando hace su presentación en el templo y ya cuando va a comenzar su ministerio, pues era la edad indicada y que lo hizo en una sinagoga porque él acostumbraba a asistir como cualquier otro judío lo hacía cada Shabbat. Entonces, todas estas cosas es para que la persona vaya pues abriendo su mente a que Yeshua fue un judío que hasta este momento no vino a cambiar, ni a abolir, ni a quitar nada, que no se congregaba en domingo, ni hacía cosas que vinieron a añadirse mucho tiempo después, y que lo vayan visualizando como lo que fue. Alguien que nació judío, que vivió como judío y que murió como judío, con todo lo que esto implica. ¿Ok? ¿Algún otro comentario, hermanos? Respecto a esto de la nacionalidad y las implicaciones. Bueno, una de las implicaciones de la nacionalidad también sería la raza. ¿La qué, perdón? La raza. ¿La raza? A ver, ¿cómo? Explícanos. O sea, grupo étnico, la tribu. Bueno, no. Su apariencia. Ah, ok, muy bien. Sí, se nos estaba escapando. Sí, hermano, ahora las fotografías de Jesús supuestamente Ajá. lo veo muy peinadito, porque estaba muy rosita y cara bonita y caribeña y toma azules y pega el mismo. Así no era. Sí, muy europeo. Ok, sí es cierto, Iván. También esto está relacionado. Es que también, así como lo menciona el hermano, aunque todos estamos acostumbradísimos a encontrar imágenes de Jesús ahí con rasgos muy europeos, pero hay otra contraparte que está saliendo, que están muchos científicos, con muchos entre comillas, es que están poniendo al Mashiach cuando él estaba en la tierra, una persona de raza negra. Ah, sí. Cuando el Sí, problema viste. es que la raza negra no llegó a esa zona sino un par de siglos más adelante, como incongruencia de tiempo. Muy bien. Entonces sí, también está relacionado. Obviamente donde naces pues determina tu raza, como dice Iván, y tu aspecto físico. Y entonces se cree que Yeshua, más que pues de tez negra o rubia, era más bien más intermedio. Ajá, con cabello pues oscuro, no rubio y ajá, rasgos fuertes, barba inclusive que se acostumbraba, más como la película que nos puso el pastor, ¿te acuerdan? En Pesaj. Ellos sí, yo creo que investigaron mejor quien hizo esa película, porque incluso en esa película, que no es religiosa ni nada, sí le dicen su nombre, Yeshua, sí recuerdan, ¿verdad?
que es una película pues normal, secular, digámoslo así. Pero sí se metieron un poquito más a la investigación y ven que Yeshua tiene más como el pelo un poquito medio largo, pero no tanto, ni lacio, oscuro, sus rasgos así bien marcados y el color de su piel. Entonces, bueno, también se relaciona. Y bueno, todos estos datos son importantes y sobre todo más cuando lleguemos al tema pues de su propósito y de su mensaje entendido desde la perspectiva correcta. ¿Algo más, hermanos? ¿Algún otro comentario? Gracias, Iván. Respecto a la nación. ¿Lo de qué? Lo de la tribu de... A ver, de la tribu de Miriam. Ah, bueno, muy bien. Hermanos, a ver si ustedes saben, me resuelven esta duda. No, estaba platicando con el pastor un debate que me encontré ahí. Pero, ¿a qué tribu pertenecía la madre de Yeshua? Porque las dos genealogías que tenemos nos dicen que Joseph pues pertenecía a la tribu de Judá, descendiente de David. Pero la madre, ¿mande? Miriam. ¿Alguien sabe así bien el dato? ¿Qué? Dice Keila de Leví. Ok. Es que depende porque hay que tener en cuenta que Juan el Bautista era familiar de Yeshua y Juan el Bautista, su padre era un levita. O sea, era de, cuando no levita, Ajá. que alguien que está en el servicio del templo. Entonces puede haber como que cierta conexión porque Miriam y la madre de Juan el Bautista se conocían y eran buenos amigos. Es que de hecho el parentesco Eran primas. Ellas y la escritura dice que Elizabeth era descendiente de Aarón. O sea, sí dice que Elizabeth era descendiente de Aarón. Miren, les voy a decir por qué es la duda. Yo, por alguna razón, yo sabía, bueno, no sabía, yo hubiera respondido que también era de la tribu de Judá, porque yo tenía esa idea. Y de una enseñanza que había escuchado que Yeshua tenía como que tanto era judío del lado de Joseph como judío del lado de Miriam. Algo así, pero no encuentro el versículo que lo sustente. Creo que el pastor ahorita lo estaba investigando, pero no sé qué encontró al respecto. ¿No? Bueno, o sea, un verso que lo afirme, no existe. Porque después, en tiempos ya más antiguos, como que decían que la genealogía también debería venir del lado de la madre. Que si venías de una madre judía, podías considerarte un judío. Eso como que ya lo pusieron más tarde. Y por alguna razón yo creía que su mamá también era judía, pero no encontré el versículo, nada más encontré el que va más. ¿Sí, hermana? Si arreglamos un poco, vemos que el tipo de fe, todos dicen que tipo de fe, pero hay que poner en cuenta que antes que José la tocara, ¿qué pasó? Ella concibió por medio del Espíritu Santo, o sea, no se considera directamente, aunque José se crió. Ok, bueno, eso ya es un debate que tendríamos que estudiar. ¿En qué consistió el milagro? Porque sabemos que hay una enseñanza más apegada a raíces hebreas que dice que el milagro concibió en que el Ruach HaKodesh tomó la semilla de Yosef y la puso dentro de Miriam. Porque si no nos iríamos un poquito más a las interpretaciones griegas de que Yeshua es hijo directamente de Dios, de una forma ahora sí como que Dios concibiendo un hijo con una mujer, y eso es más de las culturas antiguas. Entonces, ajá. Sí, ajá, porque todos los dioses tenían como que era un dios que tomaba una mujer y entonces nacía, pero eso desde todos los dioses Tamuz y todos los dioses antiguos que estaban relacionados. Entonces, aclarando ese punto, ¿verdad? En eso consistió el milagro.
Pero yo lo que encontré más así ya buscando bien era que era de la tribu de Leví, Miriam. Por lo que mencionan y cómo lo sustentan, lo mencionan con ese versículo que mencionó Iván, donde dice que Elizabeth era descendiente de la casa de Aarón y que si era su prima, pues entonces Miriam también era de la tribu de Leví. Entonces se los voy a dejar de tarea que lo investiguen bien y que... En los tiempos de Yeshua sí. O sea, por eso es que se afirma que una de las genealogías pertenece a Miriam, o la de Lucas o la de Mateo, porque no pueden ser las dos genealogías de Yosef, porque de hecho no son iguales, son diferentes. Entonces, o sea, en algunos nombres. Entonces siempre se ha dicho que una genealogía es por parte de Yosef y la otra es por parte de Miriam. Entonces, ahorita estaba leyendo que hay una, en Romanos, Rab Shaul dice, habla de la que es descendiente según la carne. Y esa es una expresión que asegura la línea de la mujer. Okay. O sea, según la carne, está hablando de por la línea de la mujer. Entonces, de ahí podemos, pues, digamos, deducir que sí, que una de las genealogías tiene que ser de Miriam. Pero entonces, no hay ningún verso que asegure o que diga Miriam era descendiente de Judá. Pero también vi que sí hay escritos extrabíblicos, historiadores de aquel tiempo que sí aseguran que Miriam era de la casa de Judá. Entonces esto querría decir, y que bueno, no es nada descabellado, vemos distintos casos en las escrituras, de que Yosef y Miriam incluso fueran cercanos o parientes, ¿verdad? O sea, que por eso la genealogía es como muy parecida una con la otra, pero tiene sus diferencias. Dice la... no, perdón. Nada más para terminar, y que la conexión de Miriam con la casa de Aarón está en Éxodo, porque Aarón se casó con una mujer de la casa de Judá. La esposa de Aarón, que le dio sus 4 hijos, era de la tribu de Judá. Aarón era de casa de Leví, tribu de Leví, y su esposa era tribu de Judá. Entonces, que de ahí viene la conexión. O sea, Miriam, madre de Yeshua, por cierto, la esposa de Aarón también se llamaba Elizabeth. Entonces, Miriam conecta por el lado paterno con Elizabeth, pero por el lado de su mamá era de la casa de Judá. Ok. Y si la tribu te la daba tu mamá, entonces era judía, pero... Según la carne, como dice Rab Shaul, okay. O sea, se cumple ese requisito. Pero también, el otro aspecto es la línea legal. La línea legal que tenía que ver con la herencia y todo eso. Todo eso, y eso se lo otorga la genealogía de Yosef. O sea, por eso Yeshua tiene esos. Y por eso dicen, están las dos genealogías, tanto del papá como la mamá, para demostrar que él es el Mesías según la carne, según pero la ley. según también la ley. Entonces que se cumplen los dos. Entonces, ¿cómo se sabe? Porque ahí dice, Éxodo creo dice, que la esposa de Aarón fue hija de Aminadab y hermana de Nazón, creo dice. Y estos personajes, Aminadab y Nazón, eran tribu de Judá. La misma Torah dice, Nazón fue nombrado por Moisés como el príncipe de la tribu de Judá. Entonces Elizabeth, esposa de Aarón, era tribu de Judá. Y pues por ahí viene. Okay. Nada más que hay que hacer como que Toda una investigación toda una así. investigación.
Bueno, como quiera, investíguenlo y escríbanlo por si no se lo saben. Y ahí, porque eso sí, yo también no me lo sabía muy bien. Y entonces dice la hermana Ketita que para ella sabía que era levita. Y dice Claudita que ella escuchó a un rabino decir que era levita. Entonces yo creo que sí está la controversia porque sí, estuve como checando así, pero rápido, unos decían que era levita y otros decían que era judía, y a lo mejor es la explicación que nos dio el pastor, que pues te tienes que ir como que más a fondo a revisar las genealogías y encontrar la línea, y que por un lado el padre y por un lado la madre. Bueno, si quieren aprendérsela bien, pues pueden investigarla y escribirla, porque ese dato creo que sí, ni siquiera nosotros lo tenemos así tan fresco. Prueba está que les pregunté y todos así como que calladitos, porque yo creo que nadie se lo sabía muy bien, y que unos dicen que levita y unos dicen que judía, entonces como quiera, para que lo escriban y lo tengan ahí más fresco y la explicación más clara, por si un día nos vuelven a preguntar, ya tengamos la respuesta más clara. Nada más para aclarar, ¿verdad? Que en el tiempo de Yeshua, lo que determinaba, lo que le daba en sí la identidad judía era la línea de la mamá, ¿verdad? Porque era como que pues, si tu papá no es judío no importa, pero que tu mamá sea judía es lo que importa. Y lo vemos en el caso de Rav Shaul, porque Rav Shaul, su mamá era judía y su papá era romano. Entonces, si finalmente él pudo ser un fariseo de fariseos y ser un rabino y estudiar bajo Gamaliel, el más prominente rabino de la época, entonces eso demuestra que en esa época de Yeshua lo que importaba era la mamá, no el papá. O sea, el Rav Shaul es un ejemplo bien claro. Entonces, si Miriam hubiese sido de la tribu de Leví, que se cae la mesianidad de Yeshua. O sea, no tiene validez según la época. Bien, pues nada más es que lo sepamos explicar mejor, porque no nos perdamos tanto en la explicación. Y si dicen de que no, pues es que era levita por esta razón, pues sepamos la explicación como nos dijo el pastor. ¿Sí, hermano? Porque hay que ver una cosa en aquel tiempo, un hijo era, por ejemplo, de una extranjera, y un judío no era tan importante que fuera de una judía y una extranjera. Era más importante que fuera hijo de la mujer, no hijo del hombre. Las finas disputas, en el caso de Jesús, y no del hijo. ¿Qué fue? El amigo de Jesús. Ah, sí. Ruth toma la nacionalidad de los esposos y ya legalmente. Ok, muy bien. Sí, pues es parte de, entonces vamos a investigar más también. Todas estas cosas propias de la época, pues es necesario conocerlas para que podamos pues explicarlo si necesitamos hacerlo. Entonces, si quieren investigar más acerca de esto, de la época en la que nació Yeshua, algunas otras costumbres o tradiciones que vemos cumplidas y que podemos comprobar aquí en las Escrituras, y pues para que traigan ahí sus comentarios para la próxima semana, que vamos a ver acerca del nombre. Entonces, pues ustedes ya saben, ya conocen el nombre, pero si quieren traer algún dato relacionado a el nombre en paleohebreo, una explicación, cualquier cosa que quieran aportar a la clase es bienvenida. Recuerden, estos son temas que ustedes ya saben, que ya conocen, es un recordatorio que de repente como que les pregunto y parece que ya no se acuerdan mucho, entonces hay que tenerlos frescos para poder compartirlos con otros de la manera más sencilla, pero también más completa, presentar un evangelio completo y una imagen de Yeshua mucho más completa a la que pues antes hacíamos, ¿verdad? Que dejaba fuera muchas cosas importantes. Entonces, bueno, con esto vamos a concluir la clase de hoy. Hoy ya lo moví aquí, ya se volteó.
Bueno, gracias a los hermanos que nos estuvieron acompañando, la hermana Ketita y Claudita y la hermana Poli. Es que participó mucho Keila, por eso la traigo. Bueno, nos vemos más tarde, hermanos. A ver, déjenme los pongo. Es que se volteó, se ve al revés, no sé por qué. Déjenmelo. Ahí está. A ver. No se quiere voltear, sale al revés. Bueno, ya salieron al revés. Bueno.